Ahora es un turno más importante, pues claro que sí, porque tenemos ni más ni menos que el presidente del CENET, a Braulio Arzuaga, quien va a entrevistar a Gloria Guevara. Y como todos sabemos, Gloria tiene una brillante carrera en la industria turística, habiendo sido, además de todo, vicepresidenta y directora general para Savel Travel Network México, secretaria de Turismo del 2010 al 2012 y actualmente se desempeña como presidente y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Por favor, adelante. Hola, buenos días. Estamos con Gloria Guevara, presidente del WTTC. Gloria, muy buenos días. Muchas gracias por atender esta entrevista. Al contrario, Braulio, un gusto, sobre todo, poder dirigirme hoy a toda tu audiencia y compartir la experiencia desde aquí de Londres. Un abrazo. A manera de marco de referencia, Gloria, cuéntanos qué papel está jugando la WTTC en esta crisis y cuéntanos cómo lo vives tú en lo personal. Mira, la WTTC, como sabes, representa el sector privado a nivel mundial. Este organismo se creó hace 30 años precisamente para hablar con una sola voz con todos los gobiernos y medir el impacto económico. Es un organismo que en tiempos buenos crea mucho valor, pero en tiempos complicados como los que estamos viviendo hoy en día todavía es mucho más relevante, porque somos nosotros que medimos el impacto en cuanto a empleos, la pérdida desafortunada que está ocurriendo y también en compartir información entre los gobiernos, porque desafortunadamente pues no existe mucho de eso ni en épocas buenas y mucho menos en épocas malas. Entonces, esas son las funciones principales, te diría, que hoy llevamos desde el WTTC. La organización en un principio se enfocó solamente al manejo de crisis y hoy en día está dividida en dos. Una parte es para el manejo de crisis, ayudar a los gobiernos que entraron en la última ola a la pandemia, y una segunda parte enfocándonos en la recuperación. Personalmente, pues para mí me ha traído muchos recuerdos porque me tocó la recuperación, si te recuerdas que trabajamos juntos con el H1N1, sumado al todo el tema de inseguridad y sumado al impacto de la crisis financiera en Estados Unidos, lo que se llamó en un momento la tormenta perfecta. A mí me tocó la recuperación como secretaria en México, que de hecho yo no tenía experiencia en políticas públicas, pero sí tenía mucha experiencia en el sector, sobre todo desde un punto de vista del sector privado y lo que se necesitaba. Entonces, hay cosas que han sido muy interesantes y de aquella experiencia que he podido compartir ahora, pero desde otro nivel, por supuesto. Gloria, y en ese contexto, a tu juicio, ¿cuáles son las 3 o 4 acciones más importantes que están haciendo los países? Me imagino que Asia y Europa, que van más adelantados, digamos, porque fueron primero impactados. ¿Cuáles son esas 3 o 4 acciones que están haciendo que son las que más impacto están teniendo? Mira, nosotros sacamos una carta abierta y hablamos con más de 150 gobiernos semanalmente, son mucho más que eso, ¿no? Tres cosas son fundamentales, las que estamos viendo que la mayoría de los gobiernos, una gran mayoría, están reaccionando. Primero es el apoyo a los trabajadores, y creo que vas a tener a Portugal más tarde y Portugal les va a compartir la estrecha relación que tienen con el sector privado. Hay que apoyar a los trabajadores y para esto hay diferentes mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra el gobierno le da a la empresa el 80% del sueldo y este se lo pasa al trabajador y se pone una suspensión temporal del contrato. En otros lugares es el 100%, en otros es 60%, pero es fundamental que los trabajadores no tengan que preocuparse por llevar dinero a su casa, que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis económica y después social, ¿no? Eso es fundamental. En una segunda parte estamos viendo apoyo a las empresas, porque pues no tenemos ingresos y está claro que se necesita liquidez. Hay una cantidad de costos fijos impresionantes, no solamente de rentas, nóminas, pues tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, aquí estamos diferentes modelos evaluando y viendo. Hay gobiernos que están apoyando directamente a las empresas, chicas, medianas y grandes. Hay otros que están fomentando créditos sin intereses ilimitados, por ejemplo, para tener esa liquidez. Porque hay que recordar que las empresas, los empresarios, pues son los que generan los empleos, ¿no? Esto está clarísimo a diferentes medidas. Yo tuve esta semana una llamada, por ejemplo, con todos los ministros de África. Cuando ves lo que están haciendo todos los ministros en África, diferentes medidas y diferentes países, apoyar a su sector privado y apoyar
a las empresas. Y en una tercera área, lo que estamos viendo es todo el tema fiscal, todo el tema de carga, es eliminar los impuestos, reducirlos, diferirlos, y lo estamos viendo en diferentes medidas. Hay países que han dicho 6 meses de retraso para que no tengas que preocuparte por los impuestos, otros dan descuentos, pero si tú tienes que escoger como empresario o le pagas al trabajador o pagas los impuestos, pues ojalá que sea fácil la respuesta, ¿no? Y le pagues al trabajador y los impuestos sean más adelante, sobre todo en un sector tan afectado. Déjame Esas son pasar las a la tres, parte. básicamente, ¿no? Que hemos visto y como te digo, a diferente medida. Países chiquitos apoyan menos, países grandes apoyan más, pero todos, la gran mayoría, un 98%, por decirlo fácil, están apoyando al sector. Déjame pasar ahora al tema de los protocolos que ahora, después de 30, 40 días que nosotros como país vamos atrás, digamos, de lo que ha pasado, estamos en ese proceso, ¿no? Ustedes han emitido muchos protocolos y no solamente para hoteles, sino que también para aeropuertos, para aviación, para turoperadores, para la industria de reuniones. ¿Cómo llegaron a esos consensos, ¿no? Para poder tener un protocolo global y cómo los están aplicando, cómo los están poniendo en marcha? Mira, los protocolos salen del aprendizaje de crisis pasadas. Nosotros evaluamos 90 diferentes crisis que ocurrieron en los últimos 20 años y su impacto en turismo. Las dividimos en 4 rubros, desde inestabilidad política, cuestiones de salud, como estos brotes, desastres naturales, por ejemplo, cuestiones de seguridad o ataques terroristas. La peor en su momento cuando anunciamos este reporte era la inestabilidad política, la que más dañaba el sector, y la segunda era el tema de brotes y de salud. Hay una lección que es muy importante cuando vemos todas estas crisis. La que más nos costó trabajo recuperarnos de todas las que evaluamos de estas 90 fue por mucho el 9/11, los ataques terroristas que se sufrieron desafortunadamente en el 2001 en Nueva York. ¿Y por qué fue que tardamos tanto? Una de las razones más importantes fue por la falta de estándares, la falta de protocolos, porque cada país implementó sus medidas de seguridad como creyeron convenientes sin el involucramiento del sector privado y sin la coordinación entre países. Yo recuerdo perfectamente bien porque vivía en Miami, los primeros vuelos que salieron después del 9/11 que fui de Miami a Dallas, no solamente pasé horas por el aeropuerto, por todo el área de revisión, como tú recordarás, era una pesadilla, pero cuando me subí a ese avión me dio una sensación de inseguridad que decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Lejos de generar confianza en el viajero, fue lo opuesto. Y sumado a eso, cada país implementó algo diferente. Todavía 18 años después, tú viajabas antes de COVID por el mundo, en algún lugar te quitan los zapatos, en otro no, en algún lugar te quitan el teléfono, en otro no. No hay consistencia. Tardamos casi 5 años en recuperarnos de esa crisis, 4 y medio a nivel mundial en promedio. ¿Por qué tardamos tanto? Porque no podíamos recuperar la confianza del viajero, porque el viajero se sentía inseguro, tenía miedo. Ahora bien, hoy el viajero tiene miedo, hoy la gente está en su casa, no quiere contagiarse, hay mucho temor al virus. Es fundamental que se aprenda de la experiencia pasada y la presente. Por eso es que desde el WTTC nos dimos a la tarea de crear estos protocolos. Nuestros hoteleros, como ustedes, ofrecieron sus cuartos, por ejemplo, a enfermeras, a doctores, no solamente en Europa, en muchos lugares, y ese conocimiento para mantener esas instalaciones libres de virus es lo que incorporamos a los protocolos. Y es una labor titánica la que se hizo con el sector, pero lanzamos los protocolos de hospitalidad. Lanzamos los protocolos de compras al aire libre, por ejemplo, el conocimiento en China, de uno de nuestros members, tiene un centro comercial al aire libre. Los de aerolíneas, aeropuertos vienen directamente de ICAO. Son las guías de ICAO, de IATA y ACI. Ahí nosotros más que nada más las estamos adoptando y las estamos comunicando, ¿no? Las de cruceros vendrán de CLIA y así. Pero lo que es importante es que el viajero sienta la misma experiencia. Que tú te subas a un avión y si te dicen tienes que tener mascarita, lo que tengas en todos. Porque lo peor es que unos sí, otros no. Entonces vamos a tardar muchos años en recuperarnos. Por eso es la importancia de los protocolos, que ahora nos han preguntado cómo el viajero va a identificar que ya implementaron esos protocolos. Por eso es que lanzamos el Safe Travel, la estampa. Así TripAdvisor y Trip.com y Bookings van a poder identificar a los destinos que lo tienen. Y me da mucho gusto que México tiene un destino, de hecho 3 destinos que ya comunicamos, 3 estados que han adoptado sus protocolos o sus protocolos son iguales a los nuestros, están homologados con el sector privado. Hablabas de miedo, pero también hay confusión.
¿no? Y hay confusión porque han salido demasiadas soluciones, demasiadas aplicaciones o procesos que están, insisto, saliendo, ¿no? Me refiero a estos pasaportes de inmunidad, a estas tarjetas o aplicaciones de salud, etcétera. ¿Qué recomiendan ustedes? Porque, insisto, sí hay miedo, pero también hay muchísima confusión. ¿Y qué vamos a, como nosotros, como viajeros, el viajero, qué va a adoptar en el futuro de este tipo de cuestiones y soluciones que están saliendo? Mira, esa es una excelente pregunta y sí, desafortunadamente hay muchas voces, muchos expertos, mucha gente hablando. Pero volvamos a lo mismo. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de Salud? La Organización Mundial de Salud dice, no estoy de acuerdo con pasaportes inmunológicos. ¿Por qué? ¿Qué es un pasaporte inmunológico? Es un pasaporte que dice que ya se te hizo una prueba de inmunidad del COVID y que eres libre de COVID. Hay un caso, desafortunadamente, en Taiwán de una persona que le dio 2 veces COVID. Entonces, lo otro es que aparentemente esos pasaportes generan, no aparentemente pueden generar discriminación. Si tú vas a contratar gente, le preguntas, ¿ya te dio COVID? ¿Tienes el pasaporte? Si sí, te doy preferencia versus alguien que no. Y más aparte todo el tema de salud, que eso tiene que ser algo muy privado y muy personal. Nosotros no recomendamos tampoco un pasaporte de vacunas, porque eso ya existe. Hace 30 años, para los que tenemos muchos años viajando, había un pasaporte amarillo que tú recordarás que era de papelito, que te ponían ahí si tenías la malaria y si tenías no sé qué vacunas para ir a destinos que requerían esas vacunas. Eso lo lanzó ICAO hace 30 años, ya no lo usamos y es algo que es un trámite más burocrático y no existe una vacuna para hoy en día para el COVID o coronavirus, entonces eso no agrega tampoco ningún valor. Lo que nosotros creemos y parte del análisis de estas crisis que evaluamos de los últimos 20 años ¿cuál es la diferencia entre esta y las otras pandemias? Por ejemplo, Ebola, SARS y MERS. Esos 3 virus no hubo vacuna y pudimos viajar inmediatamente después. ¿Por qué pudimos viajar? Porque pudimos aislar a los enfermos. Entonces, por eso es que nosotros creemos y porque evaluamos a como más de 180 países en todo el mundo que hoy están sufriendo con COVID, cuáles son los mejores casos. Y los mejores casos son los que han hecho pruebas para poder aislar a los enfermos. Y es donde nosotros decimos, en la experiencia de viaje, tú tienes que incluir una prueba. Entonces, prueba y lo que se llama es el contact tracing, que se te haga una evaluación. Si tienes el virus, se te aísla, se te pone en cuarentena. Si no tienes el virus, se te registra en una aplicación. No importa la solución tecnológica, en ese caso nosotros somos completamente agnósticos, hay como 50 soluciones, por eso también hay tanta confusión, porque hay gente que le llama pasaporte de inmunidad a esa solución, lo cual tampoco es un pasaporte, es una solución para rastrear con quién has tenido contacto, por si más adelante sales positivo, se puede aislar esa gente. Eso está funcionando en Corea del Sur, en Singapur, en Grecia, en Islandia, en muchísimos países, en Alemania, que han tenido éxito. Entonces, nosotros recomendamos pruebas, hacer exámenes, porque 80% de los enfermos de este virus son asintomáticos. Entonces, la única forma es identificarlos y aislarlos, ¿no? Y con contact tracing, con aplicación y dejarse de todo lo demás para no crear tanta confusión. Platicaste también ya del distintivo Safe Travel y eso creo que es muy importante, muy interesante. Qué bueno que México ya tenga tres. También has hablado tú de corredores turísticos. Cuéntanos un poco qué hay que hacer para tener este distintivo y qué hay que hacer para poder ser parte de estos corredores. Mira, el distintivo no es una certificación, es simplemente darte un reconocimiento o dar a entender al consumidor final que tú ya implementaste los protocolos. Cualquier empresa del sector privado puede ir a nuestro website, bajar los protocolos, los implementa y puede bajar este distintivo. Y a nivel destino es mucho más sencillo. Nosotros empezamos, como tú sabes, en el primer lanzamiento. Portugal fue el primero que se sumó. De hecho, Portugal sacó un distintivo hace 2 meses y lo único que hicimos fue homologarlo. Sus protocolos están idénticos a los nuestros, por eso les dimos el distintivo. Quintana Roo fue el primer estado en México. Tenemos, por supuesto, Barcelona, Sevilla, Arabia Saudita y otros destinos. Lanzamos también Egipto, Turquía. Hoy hay una lista de más de 80 países pidiéndonos el distintivo, lo cual es algo sin precedente porque lo lanzamos simplemente por petición de nuestros members. ¿Qué es lo que tiene que hacer México? Pues Baja California Sur y Yucatán ya están alineados, ya tienen el distintivo, ya se anunció eso. Estamos trabajando con Jalisco, que también está muy avanzado, y cualquier estado que desee o a nivel federal
que tenga protocolos alineados con estos protocolos a nivel mundial con el sector, lo puede adquirir. Ahora bien, es importante tener claro y aprender de lo que está ocurriendo. China fue el primero en el virus, ya se está recuperando. En Asia hay una recuperación. Segundo fue Europa y ya se está recuperando. Estados Unidos fue el tercero. Fue dándose en etapas, ¿no? Estamos viendo una recuperación a nivel nacional, en primer término, en todos estos países. En China, por ejemplo, trae una ocupación hotelera entre un 50 y un 70% con turismo nacional, lo cual es muy interesante, muy optimista. Japón también, y vemos el mismo Corea del Sur que empezó a recuperarse, ahorita lo puso en pausa y ha seguido, ¿no? En Europa esperamos, anticipamos que va a ser más o menos como ese nivel, la regional, porque nacional es alemanes dentro de Alemania. Regional son los corredores que tú mencionas. ¿Por qué son importantes los corredores? Porque no se van a abrir los países completos en un inicio, a menos de que tengan acuerdos con un corredor entre Australia y Nueva Zelanda, ¿verdad? Algunos países, vemos que se van a abrir, sobre todo los países grandes, parte de sus países, y los medianos, pues sí será país. Por ejemplo, Europa no va a ser toda la comunidad europea. Lo ideal sería que fueran los 27 países, la realidad es que no va a ocurrir eso. Ya se abrió un grupo en el este desde mayo 15, está otro grupo en el sur de Europa, ahora para el 15 de junio, y se van a dar estos corredores. Los corredores tienen que tener 3 componentes. Tienen que tener el tema médico, que entre los 2 o el grupo de países en ese corredor hayan podido ya controlar los contagios y ya tengan una solución. Segundo es el tema turístico, que haya sentido en el flujo y el movimiento, por ejemplo, como es España con Portugal o como es México con Estados Unidos, ¿verdad? Y tercero, el tema político. Tienen que eliminar las barreras, tienen que abrir las fronteras y tiene que haber disposición. Si no se llega a abrir todo el país como México con Estados Unidos como ejemplo, porque entró después México a la ola de COVID que Estados Unidos, pues nosotros recomendamos hacer corredores. Un corredor tal vez de Quintana Roo, Yucatán, Baja Sur, Jalisco, no sé, algunos estados que tengan un gran movimiento de americanos o canadienses, y en una segunda etapa la Ciudad de México y el resto, por ejemplo, pero no esperar a que entren todos, porque eso perjudicaría al país. Y en una tercera etapa es lo que se llama long haul o internacional, ¿no? De Europa hacia América o de Asia hacia América. Eso vendrá en el otoño, creemos, y es lo que estamos viendo y anticipando en todas las regiones. Gloria, ya como última pregunta, tú como mexicana, tú como exsecretaria de Turismo, ahora con esta posición tan relevante, viviendo en Londres y llevando este esfuerzo enorme, ¿qué nos dices? Este simposio tiene que ver mucho con también sensibilidad o sensibilización y también con educación. ¿Qué nos dices al gerente del hotel, al operador del autobús, al guía de turista, al gerente del hotel o al piloto, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos das tú como mexicana para nosotros los mexicanos que estamos hoy, pues digamos que a la mitad de este problema en cuanto a la recuperación, en cuanto a los contagios? Mira, yo les diría que primero que nada hay que ser optimistas. En México hemos vivido muchísimas crisis en el pasado, es una cantidad impresionante y siempre al final del día lo que nos ha sacado adelante son los mexicanos, es la unión de los mexicanos. En el último terremoto fue un gran ejemplo cómo reaccionaron los mexicanos, que te lo digo desde Londres, me dio un gran orgullo ver la respuesta, ¿no? Es importante entender que estos vamos a salir adelante, pero es fundamental que nos apoyemos y el apoyo de todo el ecosistema, no solamente las empresas grandes ni solamente las empresas chicas, hay que apoyar a todo el ecosistema del sector, tiene una gran prioridad. Segundo, enfocarnos en lo que podemos controlar, enfocarnos en las soluciones, en lo que se debe de hacer para salir adelante. Hay cosas que sí podemos hacer, que estamos viendo que se están haciendo en otras partes del mundo. México es potencia turística, tiene una cantidad de activos. Hay que cuidar esos activos, hay que cuidar a nuestra gente, hay que cuidar al tejido empresarial, pero con una agenda y enfocarse en ese tema, ¿no? Y tercero es seguir insistiendo. Si a nivel federal sentimos que, porque me lo han externado, no tienen los apoyos, enfóquense con los gobernadores. Yo creo que tu estrategia ha sido la acertada. Yo creo que estás haciendo lo correcto y enfoquémonos en acciones concretas. Tal vez necesitamos resolver 10 problemas. ¿Cuáles son los 3
prioritarios y veamos cómo salir adelante, ¿no? México va a salir adelante, es cuestión de tiempo. Me preocupa un poco el deterioro del tejido empresarial, te soy honesta, sobre todo en pymes y en ciertas áreas, en ciertos niveles, pero es fundamental que pues, los mexicanos tomen control de su destino y se enfoquen en salir adelante y salir de esta crisis como siempre lo hemos hecho, ¿no? Es un gran país y que tiene una gran historia turísticamente hablando y sigue siendo referente mundial, ¿no? Pero no es por el gobierno, no es por nada más la historia de México. Yo creo que somos referente mundial por la experiencia que hemos ofrecido y por los mexicanos, porque realmente turismo está en nuestro ADN, ¿no? Yo lo creo así. Sí, sin duda. Siempre decimos que el huésped, el turista se va muy contento de México por las bondades que tiene como país, pero también uno de los puntos que siempre te dicen es la calidad humana, ¿no? El servicio La que calidad. tenemos. Gloria, Yo te yo voy a te decir algo, agradezco mucho. perdón que te interrumpa, Paula. A mí algo que me pasa mucho es, en cualquier parte del mundo que yo voy como presidenta del WTTC, pero Voy ¿sabes como qué es lo primero presidenta que me del preguntan? WTTC, pero ¿sabes qué es Cuéntame lo de tu primero que me experiencia en preguntan? México, porque Cuéntame de México tu es experiencia referencia en México, mundial. porque México es Siempre a donde referencia voy, mundial. quieren saber de mi Siempre a donde experiencia voy, en México. Entonces es algo que dice, que habla mucho de los mexicanos que comparto con todos ustedes con mucho cariño y con mucho gusto, ¿no? Hay que tenerlo claro, que nos ven muy bien en todo el mundo con la gran labor que han hecho los empresarios y los trabajadores en México. Y sin duda hay que ser orgullosos de lo que tenemos y de lo que vamos a hacer para el futuro también, para esta industria. Gloria, yo te agradezco el tiempo, las ganas, la voluntad y el que nos hayas ayudado también con este foro que es muy importante para el CENET. Muchas gracias y que estés bien. Muchas gracias a ti y mucho éxito y cuenta con nosotros siempre. Un abrazo. Gracias.